Infancia rebelde, Osho. Asato ma satgamaya tamaso ma jyotirgamaya mrityormamritam gamaya. Shanti, Shanti, Shanti. Sahana Bhavatu Sahanam Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu. La mayoría de quienes somos padres hemos invertido mucho tiempo y mucha dedicación a nuestros hijos. Le hemos dado un nacimiento, lo hemos criado, les educamos, pero nos hemos olvidado de lo más importante. Hay algo que todo niño en su inocencia ama desde su alma: la verdad. Pero las familias, la educación, las religiones, le enseñan a los niños a mentir. La mentira no solo se convierte en una herramienta útil para poder sobrevivir en la sociedad, sino que además, y sobre todo, la mentira es recompensada. Estamos ante una historia verídica de un niño que tuvo una experiencia muy diferente a la de la mayoría de los niños humanos. Después de haber leído y estudiado la obra de Osho durante más de 30 años, decidí compartir esta breve historia que el mismo Osho contó en una charla, en la que dijo: esta ha sido mi infancia. No puedo hablar de otro tipo de infancia. Solo conozco esta infancia, la que yo he vivido. En mi niñez, dice Osho, continuamente me pedían hablar con la verdad. Le dije a mi padre, mirándole a los ojos, que la verdad tiene que ser recompensada siempre. La verdad no es provechosa. Con la verdad, uno siempre es castigado. Las mentiras sí son provechosas. Si mientes, eres recompensado. Esta es la ley. Esta es la humanidad.
la recompensa me la tienen que dar ahora. Porque la verdad la estoy diciendo ahora. Y si la verdad no es recompensada, si me castigan por decirla, entonces me están obligando a mentir. Mi padre era muy especial. Mi padre, su religión, su moralidad, su familia, la sociedad, su respeto. Ante la verdad, todo eso deja de importar. Mi padre. Porque lo importante para él, mi padre, era que yo dijera la verdad. Imagínate, si te toca un padre así. La verdad. El día que le dije esto a mi padre por primera vez, él me dijo: yo te conozco, eres mi hijo y me pones muchas trampas. Si haces alguna travesura y dices la verdad, tendré que recompensarte por tu travesura. Y le dije: esto es asunto tuyo. Decide si quieres que yo diga la verdad o no. Yo acepto cualquier opción. Voy a hacer lo que tú me digas. Pero, ¿no te gustaría saber siempre la verdad? Había ocurrido una situación delicada por la cual se planteó el decir o no la verdad. Así comienza la cuestión entre el hijo y el padre y el hijo. A varias calles de mi casa había toda una familia de maestros ortodoxos. Estos maestros se cortaban todo el pelo, el cabello, pero se dejaban aquí arriba, en el séptimo chakra, se dejaban una pequeña parte en el cual el pelo sigue creciendo, y largo, muy largo. Entonces todo el tiempo intentan mantenerla enrollado el pelo adentro de un gorro o una especie de turbante. Y yo lo que había hecho en su momento, fue un día de verano en la India, que le corté el pelo a uno de ellos. Sabes que en la India cuando hace calor la gente duerme fuera de la casa. Y yo aproveché. Le corté el pelo a uno de ellos. El hombre tenía lo que se llama el choti, esa cola de pelo. Yo nunca la había visto tan larga, porque siempre la tienen escondida dentro del turbante. Y él estaba durmiendo en una hamaca. Y esa cola colgaba larga como la cola de un caballo. Era tan larga que sentí la tentación de cortarla. Corrí urgentemente a mi casa, cogí las tijeras más grandes que había y sin que se diera cuenta el maestro, le corté el pelo. Hay que tener en cuenta que el valor que se le da al choti es enorme. Creen que toda su pureza, su sabiduría, está en el pelo. Toda la espiritualidad de ese hombre había sido destruida. El maestro vino de inmediato y se presentó a mi casa. Yo estaba sentado en la puerta, sabiendo que él vendría en algún momento de la mañana. Me miró, yo también lo miré a él y me dijo: ¿qué miras? Y yo lo miré y le dije: ¿y tú qué miras? Lo mismo. Sí. Yo te miro a ti, tú me miras a mí. Bueno, dime, ¿dónde está tu padre? No me interesa hablar contigo.
pasa. Pero eso entra y habló con mi padre. Mi padre me miró, no necesitaba ninguna explicación. Mi padre me dijo, ¿qué le has hecho a este hombre? Simplemente le corté el choti. Pero a ver, quiero aclararte que he investigado y que el choti no pertenece a este hombre. Tengo la prueba. Cuando yo le corté el pelo, él, ¿qué estaba haciendo? Él podría haberlo evitado. ¿Por qué no lo vio? ¿Por qué no lo sintió? Dijo el hombre, estaba dormido. Pero dice, si yo te hubiese cortado un dedo mientras duerme, te hubiese despertado. Dime, ¿qué hubiese ocurrido si estás dormido y te voy a cortar un dedo? Esto demuestra, sin ningún lugar a duda, que el cabello es algo muerto. Puedes cortarlo que la persona no le va a doler para nada. No se derrama sangre, así que ¿por qué tanto alboroto por cortar algo que está muerto? Si cortas la rama de un árbol que está seco, incluso le haces un favor al árbol. Es un alivio para este hombre que yo haya cortado el pelo. Ahora, si le das tanto valor, te lo puedo traer, lo tengo en mi cuarto. Aquí está, llévalo. Ahí está tu espiritualidad, tu sabiduría, todo. De todos modos está muerto, pero no importa. Delante del hombre le dije a mi padre, quiero la recompensa. Y sinceramente, no solo está diciendo la verdad, le dijo el padre de Osho al maestro, sino que además te está dando la prueba. Te ha traído tu pelo cortado. Te ha explicado que esto es algo muerto. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué molestarte? Es un niño. No está ocultando nada, está diciendo la verdad. Mi padre cogió 5 rupias. En esos días y en esa aldea pequeña, 5 rupias era una gran recompensa. Y me la entregó en la mano. Ese maestro estaba tan furioso con mi padre. Estás echando a perder al muchacho, le dijo. Deberías darle una tunda, una cachetada, en vez de darle 5 rupias. Ahora lo que él va a hacer es cortarle el choti a todos los maestros del pueblo. Multiplica por 5 rupias. Pero mi padre le dijo al maestro, dijo, ese es un trato mío con mi hijo. Yo recompenso la verdad. Ahora, si tú quieres castigarlo, eso es asunto tuyo. No me voy a meter con eso. Yo lo estoy recompensando por la verdad. Y toda mi vida seguiré recompensándolo porque él me dio la verdad. Porque él me dio la verdad. En cuanto a lo que él hizo contigo, eres libre de hacer lo que quieras. El maestro le dijo, me metes en un problema. Este niño es capaz de incendiar mi casa mañana. Si la gente me ve sin mi choti, ¿qué pensará? Eso es de gran respeto para nuestra comunidad religiosa. Intervine en la charla que me estaba dando y le dije, no te preocupes por eso. Yo te voy a devolver tu choti. Incluso puedo buscar la manera de que lo puedas tener adentro de tu turbante, como si no se hubiese cortado. Me dijo el hombre, por favor, no me des consejos, porque tengo muchas ganas de pegarte, pero si te pego, eso va a crear una cadena de acontecimientos peores.
Y le dije, no, esa cadena de acontecimientos ya ha sido creada. En el momento que has venido a plantear el problema a mi padre, ya has creado una cadena de reacciones. Esto es lo que enseña el brahmanismo, le dije a mi padre. Que todo hecho da inicio a una cadena de acontecimientos. Y esos acontecimientos nadie los puede parar. Me dijo, guarda tu filosofía para ti. Y yo le dije a mi padre, ¿y tú? Deja de ir a esas conferencias de sadhu, de monjes, de mahatmas, de maestros. Surgió la discusión. Pero esto que estoy diciendo, y no es extraño, le contesté, es exactamente lo que dice la teoría del karma. Cometes un acto y vendrá una reacción. Él ha cometido un acto de quejarse en contra de mí. Le va a venir la reacción. Yo observé todo. Lo seguí a su casa. Entonces entré a la casa y le dije a su mujer, ¿tú sabes a dónde va? Se va para siempre. Ha ido a mi casa a decírselo a mi padre, que se va para siempre y nunca más volverá. La mujer entró en proceso, empezó a llorar, a gritar, salió de la casa y gritó, ¡deténganlo! Estaba saliendo justo con los caballos, su carreta. Salieron los vecinos, detuvieron los caballos. Y dijo él, pero tengo que llegar al tren, ¿por qué detienen mi carreta? Todos dijeron, hoy no te vas. Tu esposa está llorando, se golpea el pecho, va a morir, no te puedes ir así. Pero ¿por qué mi esposa llora, se golpea el pecho? ¿Qué está pasando? La gente lo tenía claro, no lo dejaron ir. Incluso los vecinos le arrebataron la bolsa, la maleta, todo. Incluso el hombre que conducía la carreta le dijo, no pienso llevarte a la estación. Si esta es la situación, que estás abandonando a tu mujer y a tus hijos, no voy a cometer ese acto, le dijo el hombre que conducía la carreta. Pero no estoy dejando a nadie, dijo el maestro, yo volveré. No tengo tiempo para convencerlos. Absolutamente nadie le hacía caso al hombre. Y yo aprovechaba y provocaba a toda la gente. Está abandonando a su mujer y a sus hijos. Deténganlo, porque si no se van a tener que hacer cargo ustedes de este abandono. Ahora, ¿quién va a alimentar esta familia? Cada vez daba más argumentos. Lo trajeron de vuelta a la casa, lo metieron en la casa. El hombre estaba tan furioso. Le arrojó la maleta a la mujer y ella le preguntó, ¿qué te hemos hecho? ¿Por qué haces esto? Yo estaba afuera con la multitud, pero lo escuché todo. Nadie ha hecho nada, dijo él. Lo único que te puedo decir es que este muchacho que está ahí afuera me ha dicho que toda acción tiene una reacción. La reacción se ha vuelto en contra de mí. Entonces me dijo, perdóname, jamás diré una sola palabra más acerca de la acción y la reacción. Es más, puedes cortarle el choti a quien quieras. Yo te aseguro que no me voy a quejar, porque quiero detener esta cadena de sucesos por completo. Ya el tren lo he perdido. La mujer le preguntó al marido, no entendemos nada, ¿qué pasó con tu choti? Uy, es largo de contar. Es largo de contar.
En realidad la cadena es imposible de que se corte. Ahora las personas me preguntan, ¿cuál choti? ¿Qué pasó? ¿Cómo te lo cortaron? ¿Quién lo cortó? ¿Dónde está el choti? Tengo que dedicar mi vida a dar explicaciones. Mi padre estaba allí también, lo vio todo. Estaba disfrutando la cena. Entonces, cuando regresamos a casa, los dos íbamos tomados de la mano. Mi padre me dijo, te recompensaré por esto. Pero por favor, no te aproveches del trato que hemos hecho. No, dice, yo la verdad no me aprovecho. Es un trato, no hice un trato contigo. No es un trato entre tú y yo. Mi trato, mi acuerdo, es conmigo. De decir la verdad, no es contigo. Y tú, el trato que hiciste es a recompensarme por ello. Y ese trato que has hecho, no lo hiciste conmigo, es contigo. Cualquier cosa que yo haga, aunque fuese incorrecta, incluso para ti, me tienes que recompensar. Mi acuerdo es decir la verdad y tu acuerdo es recompensar. Dice Hoyo, es realmente muy difícil encontrar un padre así. Los padres tienen que imponer por la fuerza las ideales a los hijos. Mi padre no hizo eso. Mi padre fue condenado por todo el pueblo porque me apoyó. Todo el pueblo le decía, estás corrompiendo a un niño, estás echando a perder a un muchacho. Y él le decía a toda la gente, si ese es su destino, el echarse a perder, que así sea. Yo no voy a ser responsable por interferir en el destino de mi hijo. Y hay una cosa que él nunca va a poder decir en su vida. Mi padre me echó a perder por apoyar la mentira. Donde sea que él esté y le pase lo que le pase, es su vida. Y para mí, ser padre es no interferir en el destino de un hijo. Mi padre, dijo el papá de Hoyo, mi padre ha interferido en mi vida. Y yo sería una persona muy diferente si él no hubiera interferido de esa manera en mí. Todos los padres vuelven hipócritas a sus hijos. Yo me he vuelto un hipócrita. Cuando quiero reír estoy serio. Cuando quiero estar serio me río. Por lo menos aquí tengo a mi hijo que cuando se quiere reír se ríe. Eso es lo que yo he apoyado, a que sea auténtico y que sea verdadero. Porque eso es lo que yo no recibí. Estoy cortando el karma. Le he dado total libertad para que él sea el mismo. ¿Qué es la verdad? Dejar de mentir. Es el milagro que puede ocurrir en la vida. Dejar de mentir. Entonces la verdad se manifiesta. Por favor, padres y educadores, dejen de enseñarle a los niños a que mientan. Por favor. Porque si no, luego los profesores y los catedráticos se encontrarán con mentirosos
a los que ningún conocimiento ni ninguna titulación le va a servir para ser felices. No hallarán la manera de realizarse, porque se han olvidado de su verdad. Ninguna posesión les alcanzará para ser poderosos, porque el poder solo radica en la verdad. Aunque hayamos entendido otra cosa completamente diferente, la verdad, y solo la verdad, nos hace libres. La libertad, y solo la libertad, puede atraer el amor a nuestras vidas. Todo padre y toda madre que confía en la verdad y en la libertad estarán creando las condiciones para que sus hijos puedan tener la experiencia del amor.